estamos en contacto con Kevin Levine, analista internacional especializado en Medio Oriente, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, sobre todo. Kevin, ¿cómo le va? Buen mediodía. Aquí en Piso, Darío, Jessica, los saludamos. Bien, Hola, bueno, Kevin, para hablar acerca de lo que está ocurriendo en Kabul, ¿cuál es la situación, cuál es el significado en sí de lo que está atravesando el país en sí de Afganistán? Bueno, lo que estamos viendo en Kabul y esas imágenes horribles que están circulando por el mundo hablan del fracaso de una presencia de casi 20 años de Estados Unidos y sus aliados dentro de la coalición internacional que se armó después del 11 de septiembre, la imposibilidad de garantizar la estabilidad del gobierno transicional con el apoyo de Estados Unidos y, como decía Joe Biden ayer, un gobierno que o no pudo o no quiso luchar contra los talibán una vez que se replegaron. Lo que vemos también es que el proceso de negociación de paz con los talibán, que apuntaba a que ellos se convirtieran en básicamente un partido político y se presentaran a elecciones, fue utilizado de una forma muy estratégica para comprar tiempo, ir consolidando el poder de los talibán en las zonas rurales del país y de ahí ir avanzando a las capitales provinciales y eventualmente a Kabul. Una vez en las puertas de Kabul, el presidente Ashraf Ghani se retiró del país junto a su círculo íntimo y todo parece indicar que las manos del Estado están efectivamente con los talibán. Ahora queda por verse cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional ante todo esto. ¿Por qué el miedo, Kevin? ¿Por qué la reacción de los afganos de huir despavoridos, ¿no? Con todo lo que significó las imágenes, por ejemplo, en los aeropuertos? Bueno, en primer lugar, hay un compromiso de parte de Estados Unidos que parecería que va a ser cumplido solo en partes, o sea que en la práctica no será cumplido, de rescatar o de ocuparse del bienestar de los miles de afganos que colaboraron de alguna forma con la presencia internacional en su país. Hay afganos que actuaron como intérpretes, como colaboradores, como empleados. En muchos sentidos, hoy consideran que fueron marcados y que su presencia en el país representa un riesgo porque los talibán van a participar en asesinatos de revancha, más allá de que están diciendo que no lo van a hacer. Por otro lado, hay minorías religiosas, minorías étnicas que se sienten directamente atacadas por la presencia de los talibán en Kabul, y también veíamos un poco de eso en las imágenes del aeropuerto. Y por último, también personas que prevén las consecuencias desastrosas que va a tener un gobierno talibán, no solamente en materia de derechos humanos, que es lo que conocemos, sino también hay que tener en cuenta que los talibán son conocidos por el desastroso manejo económico que realizaron en los años 90, entre otras cosas destruyendo miles de hectáreas de campo por cuestiones políticas para perjudicar a algunos grupos de población particular, y ya están previendo lo que va a ser una catástrofe humanitaria en su país. A eso se suma también el colapso del sistema financiero, al menos por ahora, porque se quedaron sin liquidez los bancos a partir de las personas que estaban buscando sacar sus ahorros antes de que los talibán pasaran a controlar los bancos y en algunos casos para irse del país. Así que estamos hablando de lo que parece ser los inicios de una crisis humanitaria. Kevin, buen día. Darío Rodríguez es mi nombre. Cuando hablamos de frustración, de fracaso, 20 años, ¿se puede comparar, más allá del tiempo, ¿no?, lo que sucedió con Vietnam también por el lado de los Estados Unidos? Y si este retiro tiene que ver con una cuestión estratégica o tiene que ver con una cuestión económica, o ya al ver precisamente que no se podía avanzar mucho más, se tomó esta decisión. ¿Y qué hubiera pasado, va de la mano me parece, si Trump estaría todavía en el gobierno de los Estados Unidos con esto del retiro de las tropas norteamericanas? Bueno, las imágenes se prestan de alguna forma a hacer la comparación cuando veíamos los helicópteros y aviones retirándose en el medio del caos. Muchos lo compararon con la caída de Saigón, ¿no? Pero si miramos el discurso que Biden dio ayer, él fue muy rápido en intentar atajarse ante las críticas y decir, bueno, en realidad nunca estuvimos ahí para reformar el Estado. Estábamos ahí para proteger a los estadounidenses y capturar a quienes nos habían hecho daño. Esto, que es una reescritura de la historia, en realidad apunta a decir, bueno, esto no fue un fracaso porque nuestra misión se cumplió, pero eso no justificaría por qué Estados Unidos se quedó tanto tiempo e invirtió tanto en poder construir un Estado que eventualmente fracasó. Así que me parece
justificado plantear esto como un fracaso de Estados Unidos. Por otro lado, si vamos... Sí, perdón, adelante. No, si vamos a las causas de la retirada que preguntabas, me parece que hay varias cosas. Hace varios años, tanto la izquierda del Partido Demócrata como una parte importante del Partido Republicano se vienen preguntando abiertamente si tiene sentido seguir invirtiendo lo que Estados Unidos viene invirtiendo en ejercer este rol de policía mundial y en participar en conflictos de larga duración. Casi 20 años en Afganistán, muchísimo tiempo también en Irak, solo para dejar el país en manos de Irán y retirándose de una forma tan poco decorosa. Es lógico preguntarse, también en un momento en el cual muchos estadounidenses están mirando hacia los propios problemas económicos y políticos de su propia sociedad y pensando si tiene sentido gastar, en el caso de Afganistán, $2 billones para dejar el país casi como lo encontraron. Y bueno, por último, pero también, en ese tema con Irán y bueno, con todos los países de Oriente que han tenido conflicto y ser el comisario, el Marshall del mundo, por así decirlo, Estados Unidos, no olvidamos al Gaddafi y toda esa historia que hubo, o más acá en el tiempo, con Osama, por ejemplo, que dicho sea de paso lo prepararon, lo capacitaron ellos, le dieron todos los elementos para que hiciera lo que hizo. También es cierto de que a veces cuando dio pasos de Estados Unidos y tuvo esa intromisión por ser el país más fuerte de la Tierra, también tenía que ver con la geopolítica, pero también de los intereses sobre, no sé, energía, llamémosle petróleo, llamémosle gas. No son tontos tampoco los norteamericanos en este sentido, ¿no? No, por supuesto, siempre tuvo que ver con intereses propios de Estados Unidos, nunca fue de una forma desinteresada. En el caso de Afganistán, hay muchos motivos que hacen que Afganistán sea un lugar interesante para distintos actores regionales y globales. Su ubicación entre India, China y Pakistán, tres potencias regionales y globales, muchas veces en pugna entre ellas. Históricamente en el centro de la ruta de la seda y por lo tanto una parte integral de varias rutas comerciales, la capacidad de poder implementar proyectos de infraestructura energética, por ejemplo, gasoductos y oleoductos que puedan ayudar a la economía mundial, el lugar que tiene Afganistán hoy como principal productor de opio en el mercado del narcotráfico, y hoy también el mundo está mirando la crisis de Afganistán como algo que puede llevar a grandes consecuencias para otros países, particularmente en lo que tiene que ver con las drogas y con la posibilidad de una nueva crisis de refugiados similar a la que hubo con la guerra civil siria. Todo eso hace de Afganistán un lugar muy interesante y es interesante también pensar que este fracaso reconocido de Estados Unidos al decidir retirarse, decisión que por cierto venía desde antes de Biden. Trump había estado reduciendo la presencia estadounidense hace tiempo y sin eso este avance talibán probablemente no habría sido posible. Se está presentando como una buena oportunidad para otros actores como Pakistán, como Qatar, que estuvieron apoyando a los talibán durante sus años del exilio, como Rusia y como China, que estratégicamente decidieron mantener abiertas sus embajadas, y ya va a haber una reunión con el gobierno ruso, del gobierno ruso con los talibán, para intentar tener una relación positiva y yo creo rellenar el vacío de poder que está dejando atrás Estados Unidos. Kevin, hablaba hoy del temor por ahí, ¿no? De que asesinen a los llamados traidores. ¿Qué pasa con las mujeres y los niños? ¿Qué rol cumplen? Porque vemos ese cambio por ahí lo más fácil de ver en las periodistas, por ejemplo, ¿no? En la indumentaria. Sí, es una gran incógnita. A ver, sabemos cómo fue el gobierno talibán anterior y lo restrictivo que fue con respecto a la mujer, que no tenía acceso a la educación, que tenía vedado el acceso a la mayoría del mercado laboral, salvo algunas profesiones particulares, que tenía que cubrirse la cara, que era también duramente castigada en caso de haber transgredido alguna norma social. Los talibán, que en este caso están presentándose con una avanzada incluso mediática bastante importante, a diferencia de la generación de los 90, están diciendo que son otros talibán, que son una nueva generación de talibán, porque la mayoría de los anteriores fueron asesinados, que tienen una actitud mucho más abierta con respecto a la participación política y el lugar de la mujer, y que mientras que la mujer va a tener que cumplir algunas normas de modestia, seguro taparse el pelo, hay que ver qué tanto más, se la va a incluir dentro de este nuevo Afganistán
que ellos dicen estar creando. La realidad es que es todavía temprano para saberlo. Ahora vamos a ver el rostro más moderado de los talibán porque tienen que... Claro, ante el mundo mostrarse como benévolos, buenos en este caso, ¿no? Absolutamente, como una fuerza liberadora que eliminó la presencia extranjera dentro de Afganistán y que ahora es el momento de reconstruir. Así ¿Y que qué sistema de gobierno tienen ellos? Hasta ahora era un gobierno democrático con un sistema legislativo bicameral, un presidente electo cada 5 años, pero todo eso queda atrás. Claro. Los talibán básicamente van a abolir la constitución, que fue el producto del gobierno transicional, y todavía no sabemos bien qué van a implementar. Se rumorea que el nuevo presidente de Afganistán va a ser uno de los pocos que quedan de la vieja guardia, uno de los cofundadores de los talibán, que estuvo preso varios años en Pakistán y que fue liberado por decisión de Estados Unidos como parte del proceso de negociaciones de paz que finalmente llevó a esta catástrofe. Pero todavía hay mucho que no sabemos. Yo creo que con respecto al tema de los derechos humanos y la mujer, un fuerte indicio es que hoy parece que no se pueden comprar burkas en Kabul porque se agotaron todas. Muchas mujeres, si bien no hay todavía una decisión oficial con respecto al uso de la burka, ya tienen miedo de ser encontradas en la calle incumpliendo las normas de modestia. Así que por las dudas ya fueron a comprarse vestimenta para taparse, incluso en la capital, el lugar más cosmopolita que tiene Afganistán. Así que es un indicio de que hay muchos afganos que no creen en estas ideas moderadas que plantean que adquirieron los talibán en el exilio. Esta suerte de intifada de los talibanes, digamos, ¿cómo será visto? ¿Qué proyección se puede hacer con los países árabes? Porque hay algunos que directamente no se meten, que le va realmente muy bien, que no le preocupa lo que pasó con Siria, por ejemplo, las lamentables imágenes que vemos, y otros países árabes pobres. ¿Qué puede pasar esa mirada sobre este país ahora? Y si habrá, ustedes creen en algún futuro, por esas energías que ellos tienen, alguna, ¿cómo puedo decir?, inversión de empresas internacionales. Creo que esto va a impactar sobre ciertos conflictos y rivalidades que la región viene mostrando hace un tiempo. Hay algunos actores dentro de lo que fue la llamada Primavera Árabe, hace más de 10 años, que llevó a todo un reordenamiento de la política y las relaciones internacionales de la región. Hay algunos actores que apostaron a algunos movimientos islamistas que pudieran cambiar la estructura de poder dentro de su sociedad. Uno de estos actores, tal vez el más importante y el más rico de ellos, es Qatar, por ejemplo, que les dio refugio a los talibán, que auspició las negociaciones de paz. Yo creo que esto va a ser considerado por Qatar, y esto también lo vemos a través de su medio de comunicación semioficial, Al Jazeera, lo van a ver como una oportunidad de proyectar poder, de extender su esfera de influencia y de participar de una forma más poderosa en los distintos conflictos en los cuales se enfrentan, por ejemplo, con las ambiciones de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que muchas veces apoyan otras partes dentro de los conflictos. Otros países como ellos lo van a ver como una amenaza y van a hacer lo posible para aislar a Afganistán dentro de las relaciones internacionales. Así que me parece que lo que se abre con esto es una nueva etapa en un nuevo foco de conflicto que ya abundan en la región hace varios años, como fue en su momento Libia, como es Yemen, como fue Siria y varios lugares más. Y lo que estamos viendo es básicamente una guerra fría donde en vez de enfrentarse directamente los actores más poderosos de la región, que son las monarquías del Golfo e Irán, en realidad lo hacen a través de aliados locales a los que arman, financian y demás. Y eso es lo que estamos viendo en el caso de los talibán. No se financian solos, sino que tienen una fuerte financiación externa. Qué bien, le volvemos a agradecer, más que completo el panorama, obviamente, y bueno, el agradecimiento por su tiempo sobre todo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.